Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en esta hora y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Siempre que Dios llame y separe a algún sacerdote para que éste le forme y le cree un altar, siempre que Dios llame a un levita para que estos le preparen un altar, esto Dios lo va a hacer conforme al ministerio que Dios le ha entregado y conforme al corazón del hombre. No todos los sacerdotes van a trabajar en el lugar santo. La palabra del Señor nos explica y nos muestra que viene siendo el lugar santo. El sacerdote trabaja directamente con Dios. La palabra del Señor nos dice que los descendientes de Leví, los cuales fueron la familia de Aarón, eran los únicos que tenían oportunidad de trabajar en la presencia del Señor. En otras ocasiones he explicado que no es lo mismo trabajar en la presencia del Señor que ir a la presencia del Señor. Cuando Dios separó al sacerdote, cuando Dios separó a los levitas, los cuales fueron los hijos de Aarón, Dios los separó porque estos tenían la capacidad y el conocimiento. No todos los hombres tienen la capacidad y pueden entender el orden que Dios le da a través de su palabra y a través de los mandamientos que les ha entregado. No todo ser humano tiene el corazón para obedecer el mandato de la ley de Jehová. Por esto Dios los separó por grupos y conforme a cómo estos podían trabajar delante de la presencia del Señor. Los sacerdotes permitidos en el altar del Señor, en el lugar santo, estos vienen de la tribu de Leví. Esto nunca va a cambiar. La palabra del Señor es espíritu. El hombre camina por la palabra del Señor. Siempre que el ser humano le prepare un altar al Señor, este altar tiene que ser preparado conforme a como Dios se lo ha presentado a través de su palabra. Siempre que algún sacerdote sea llamado para preparar un altar al Señor, para trabajar con el Señor, para trabajar con su pueblo, todo lo que el sacerdote va a hacer para el Señor está a través de la palabra del Señor. Inmediatamente este sacerdote desobedezca la palabra del Señor, Dios se va a alejar. Esto porque Dios es santo. El orden de la casa de Jehová, el orden del altar del Señor no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo limpio, Dios sigue siendo puro. Dios sigue siendo el mismo. Dios le entregó a Moisés una ordenanza desde el principio. Esta ordenanza la tiene que seguir todo aquel que Dios llama y separa. Podemos ver a través de la palabra en Primera de Crónicas 23. Voy a estar compartiendo algunos versos, cómo la palabra del Señor nos muestra y nos revela que David siguió el orden que Dios le había entregado a Moisés. Todo hombre que Dios llamó y separó para trabajar en su altar tuvo que seguir este orden. Es porque este es el mandamiento y el orden que Dios le entregó al sacerdote y al levita para que trabajasen en su casa. No todos los levitas van a trabajar en el lugar santo.
en el altar del Señor. No todos están permitidos. Dios siempre va a mantener una comunicación con el levita y con el sacerdote. El sacerdote tiene que mantenerse enfocado donde quiera que le haga un altar al Señor. Por nada, puede introducir ideas humanas en el altar que Dios le ha enviado a preparar. La palabra del Señor nos dice que hicieron los levitas llamados por Dios. Estos hicieron conforme al mandato que Dios le entregó a Moisés. David formó grupos. De igual manera, Dios envió a formar grupos cuando Moisés sacó al pueblo y lo guió por el desierto. El orden sigue vigente. Donde quiera que Dios envía a algún sacerdote a preparar un altar, este altar tiene que ser conforme al corazón de Dios. Dios, a través de su palabra, le muestra al hombre cómo es el altar que Dios quiere que se le prepare para que éste pueda trabajar con Dios en su presencia. El sacerdote tiene que instruir a los levitas. Todo levita debe de seguir el orden de la casa de Jehová. Los levitas fueron escogidos por grupos. Los que vienen de la tribu de Leví son los únicos que son permitidos a trabajar en el altar del Señor. ¿Cómo el hombre puede reconocer a algún levita, algún sacerdote que venga de la tribu de Leví? Es por su esencia, es por su manera de obedecer la palabra del Señor. Es por el conocimiento que Dios le da desde el vientre de su madre. Es porque la tribu de Leví tenía una capacidad espiritual conforme al corazón del Señor. Así como la tribu de Leví tuvo este conocimiento, de igual manera nacen hombres y mujeres de entre el pueblo del Señor. Ya habiendo sacerdotes formados conforme al corazón del Señor, ya habiendo sacerdotes preparando altares para Dios, estos direccionados por el Señor, donde quiera que van, según el discernimiento que Dios les ha dado, estos van a ir formando levitas y sacerdotes. Por eso todo altar que se le prepara al Señor debe de ser conforme a como Dios lo envió a preparar. La palabra del Señor nos dice que hubieron hombres, hubieron sacerdotes que no trabajaron para el Señor. Estos prepararon altares, en ellos introdujeron ídolos. Dios es celoso. Hubieron hombres que prepararon altares que no eran para Dios. Inmediatamente el hombre pone su corazón en algún deseo que llega a su mente o que llega a su corazón. Idolatra delante de la presencia del Señor. Hubieron hombres como Manasés que prepararon la casa que se supone que era para Jehová conforme a sus corazones. Esto no lo permite el Señor. Dios inmediatamente se va a alejar cuando vea esta actitud en el hombre.